gracias por continuar con Echados Viendo Tele. Vamos al segmento Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico sobre el mundo de las series o de las películas con un invitado o invitada especial. En este caso voy a hablar de un tema que yo sé que a un montón de gente le gusta, que tiene que ver con el True Crime y específicamente sobre producciones con asesinos seriales. Para invitada tengo aquí a Andrea Navarro, que es creadora de contenido sobre viajes, gastronomía y un poco más, que nos va a hablar de este tema con 3 ejemplos interesantes y que, te doy la bienvenida. ¿Qué tal, Andrea? Pues bien, el tema es muy interesante. Creo que una de las cosas que está en auge, o sea, si te fijas en Netflix y en las otras como Amazon Prime, todas esas son la tendencia. Sí, cada vez hay más producciones, ¿no? O sea, se ha hecho como ya el mensual sale algo nuevo, ¿no? Sí, pero es que el tema es interesante porque vos siempre decís de que lo ponen como algo malo, o sea, pero verdaderamente a mí, como me gusta consumir el tema de los asesinos en serie, es porque me gusta saber cómo funciona la mente humana. Porque vos decís, si él es un asesino, ¿por qué un asesino? Y entonces si te fijas... ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué lo llevó a eso? Pero, por ejemplo, todos tienen un trauma. Entonces todo se desata desde su niñez y esos traumas los vienen arrastrando. Y en su vida adulta, ellos es donde ya ya estallan, digamos. Correcto. Entonces, si te fijas, es más que todo por eso, porque me gusta comprender, porque la gente solo es juzgar. Pero, o sea, tenés que ver los antecedentes de todos nosotros, porque todos nosotros tenemos rasgos para ser un asesino en serie. Simplemente la sociedad, o sea, por eso es que no los desatamos, pero sí tenemos Tengo rasgos. un poco de miedo aquí a hablar con Andrea porque no sé, siento que eventualmente vas a sacar ese lado. No, mentira. La verdad es que sí entiendo, de hecho. También, este programa también es un podcast y en el mundo del podcast yo trato de estar bastante inmerso y hay un montón de podcasts sobre true crime, ¿no? Crímenes reales, son asesinos, es algo ya que forma parte de la cultura de consumo, extrañamente se ha hecho parte de la cultura pop, ¿no? Como un juego entre el morbo y la curiosidad, puede ser, ¿no? Sí, porque acuérdate que, por ejemplo, la mayoría de ellos funcionan entre psicópatas, sociópatas, entonces la diferencia entre un psicópata y un sociópata es que el psicópata nace y el sociópata se hace. El 1% a nivel mundial encontramos a un psicópata. Por ejemplo, Dahmer es un psicópata. O sea, ¿cómo hablamos cuando viene un psicópata? Porque es algo genético. O sea, viene en sus genes y después esto lo viene desarrollando más en el tema del ambiente. Mientras que el sociópata es la parte donde, o sea, las situaciones del ambiente a él lo llevan a hacer la acción. Entonces son cosas son un poco distintos, pues, pero la gente todavía no sabe, o sea, y confunden los términos. Claro. Entonces, por eso a mí me gusta. Correcto. Entonces, por eso a mí me gusta consumir mucho este tipo de películas, porque, o sea, vas comprendiendo. Si te fijas, la mayoría de todos estos asesinos siguen los mismos patrones. Sí. Entonces, y cuando ya lo llevan al cine, es como que, wow. Sí, se hace una historia suculenta para ir ahí saboreando. Vamos a empezar con una serie que, la verdad, yo nunca la he visto. Sé que creo que ahorita, en este mes de febrero, ya viene como que su temporada final, bastante popular en Netflix, y es You. Contame un poco al respecto, porque yo he tenido como resistencia de verla. Contame de qué trata. Pero no sé por qué te resistí, porque, o sea, You está súper, o sea, a mí me encanta, la verdad, porque, por ejemplo, vos decís, yo tengo una amiga, por ejemplo, y ella es del tipo de persona de que sigue a su novio, entonces le digo que es tóxica a través de las redes sociales. Entonces, You comienza un acechador, correcto, ¿no? A través de las redes. En la primera temporada sale que él comienza a ver quiénes son los que siguen, comienza a ver a los amigos y él comienza a hacer una conexión a través de las redes sociales. De una mujer que le gusta. De la chica que le gusta, que no conoce, que solo o sea, que él la vio y se aprendió el nombre porque ella llegó a comprar un libro donde él trabajaba. Entonces, él apuntó el nombre, la comenzó a buscar en las redes sociales, después miraba que si él tenía novio, quiénes eran los que le reaccionaban. Entonces, o sea, es interesante porque vos ves que hay rasgos que amigos nuestros, y vos decís, oye, espérate, no, también, porque estás haciendo eso, porque aunque la gente lo toma como algo tonto, o sea, lo hace chiste. Inofensivo, digamos. Correcto. Digamos, inofensivo. Pero sí, o sea, hay un trasfondo porque eso sí muestra inseguridad, o sea, porque si vos estás con tu pareja y comenzás a ver quién te stalkea,
Eso es el problema. La sospecha es por algo. Correcto, entonces la mejor opción es no reaccionar. Pero a ver, Yu, además de todo esto, de ser alguien pues, que está exagerando en la manera de querer conocer a esta persona, pero él también es un asesino en serie, ¿no? Sí, ¿En qué parte es que correcto. empieza a matar personas y por qué? Es que, a ver, él, cuando ya todo se le sale de control, cuando ya la pareja, él tiene un problema como que es dependiente. Ajá. Entonces, él no quiere que su pareja lo deje. Entonces, cuando ya esto se sale de control, es como que él decide matarla. A ella. A ella, correcto. Ok. Entonces, pero en la segunda temporada es genial porque se encuentra a otra igual que él, a otra loca igual que él. Ok. Entonces es como Cada que... loca con su loco, por ahí la Correcto, frase. es como que... Y él dice... Él como que llega un momento en que ya no quiere estar con ella porque, o sea, los dos tienen los mismos patrones. Chocan los mismos. Entonces, a él se le sale como un poquito de control las cosas y entre los dos, aquí comienzan a matar. Entonces, ellos se mudan a un vecindario y entonces como que, pero en este aspecto, Yu, el protagonista principal, él sí puede, o sea, él no mata por matar. Ujú. Él tiene que estar ya en zona de peligro para poder hacer, mientras que la esposa de él es más impulsiva. Algo ya patológico, que Correcto, lo necesita. o sea, ¿sabes? que lo necesita, o sea, ella tiene que matar, o sea, si ella ve que él, que, por ejemplo, él es muy, o sea, tiene Amigable con alguien, ¿no? con alguien, entonces a él tiene el rasgo de cómo le gusta la personalidad de la muchacha. Entonces ella ya sabe que esa persona le puede gustar. Entonces ella ve que está en peligro y entonces la mata. Ok. Entonces- Antes de que siquiera el hombre la conozca. Correcto, Ok. es como que interesante. Entonces vos ves ahí vos ves la diferencia entre un psicópata y un sociópata. Ah, ok. Porque el protagonista es psicópata, pero ella es sociópata, ella es más impulsiva. Él no es impulsivo, él hace un análisis primero, o sea, él antes de matar, él tiene que... Es estudioso, por lo menos estudia el hombre. que tiene que analizar todas las cosas para que le salga perfecto, mientras que ella no, o sea, ella entra en el estado de impulsividad. Ah, como de alerta, digamos. Correcto, en un 2x3, pero después ella como que se desconecta. ¿Por qué lo hice? Y él le comienza a decir, no, es que así no se hace. Ok. Se apoyan entre sí. Ahora, Correcto. la serie, ok, decís que pasa esto, pero bajo la lógica de la serie, ¿cómo no los atrapan? Ellos son cuidadosos con el asesinato, que Correcto. imagino que hay una investigación. ¿Cómo, Sí, cómo lleva la entonces, serie esa pero es que parte? acuérdate que de eso se trata. Por eso es que me gusta mucho el tema de la psicopatía y la sociopatía. Porque el psicópata en la vida real es muy difícil de predecir. Ujú. O sea, porque ellos su nivel, o sea... Son meticulosos en lo que hacen. Correcto, el nivel cognitivo que ellos tienen, o sea, es súper alto. No tienen Sí. el nivel normal que todos tenemos, entonces su inteligencia es súper dotada. Entonces, para ellos entrar a este caso, por eso es que ellos lo meten en la película. O sea, vienen, o sea, hacen lo que pasa en la vida real. Por ejemplo, cuando hablemos de Dahmer, ahí te vas a dar cuenta. Porque ahí es, por ejemplo, con Dahmer, o sea, si te fijas, a él lo agarran porque él quiso. Sí, de alguna manera. Correcto. Como que tuvo un impulso interno. De hecho, ya que llegamos a Dahmer, ya me mencionaste un poco sobre You, que bueno, es una serie que todavía continúa, ¿no? Que creo que está en la temporada final, es que viene Sí. ahorita. Ok. Pero bueno, vamos a caer a esta otra serie de Netflix, miniserie, que bueno, en su momento ya hice un análisis. Para mí, realmente no fue tanto a como esperaba y siento que tiene algunas cosas por las que no le doy tanta validez como producción, pero sí me parece una actuación brillante del protagonista y que bien merecido el Globo de Oro, de hecho, que ganó. Y una historia creo que es difícil de abordar y que entiendo por qué la polémica que hubo, que las familias de las víctimas, que decían que estaban como ensalzando la imagen de un Sí. asesino. Pero bueno, contame desde tu punto de vista, ¿qué te pareció Dahmer? Pero para mí, o sea, fue fenomenal. Te lo digo porque es como venimos hablando, o sea, de la parte de la psicopatía, de la sociopatía. Entonces, por ejemplo, a Dahmer influye mucho. Si te fijas, su mamá tenía problemas depresivos, Sí, sí. tomaba Ujú. analgésicos. Su papá también tenía rasgos de asesino. Sí. Porque él dice en una parte, yo me siento, o sea, comprendo a mi hijo, dice, porque él mataba a los animalitos. Sí, hacía esto como de, no es disecar, pero sí, Sí. que le gustaba hacer como este análisis de los órganos de los Correcto, animales, ¿no? entonces eso se llama, él lo trataba como de camuflar, por Ujú. hacerlo así. Mientras que Dahmer no lo pudo hacer, o sea, él... Era algo como un placer ya compulsivo. o sea, la pulsión que él tenía, o sea, no la podía controlar Sí. bajo los efectos del alcohol, de la droga. Entonces, todo esto, él se salía de la parte, o sea, del cuadro normal que le Sí. decimos nosotros como ser humano.
Entonces, para mí es muy importante. Entonces, ahí es donde ves que también influye la parte genética. Porque él fue alterado. O sea, la mamá cuando estaba embarazada tomaba analgésico, depresivo, tomaba alcohol. Entonces, todo esto ocasionó algunos Sí, problemas. era un hogar, digamos, roto, ¿no? Un hogar que él no tenía la atención ni el cuidado necesario de padres afectivos, sino todo lo contrario. Eran negligentes con él y lo dejaban a la libre. Y eso, aunque pareciera tontera, pero a un niño sí obviamente afecta, ¿no? O sea, eso, el ambiente, o sea, que sí afecta. Y por ejemplo, es lo que yo te decía, él, o sea, a él lo agarran porque él como que en esa parte, porque él podría haber salido corriendo como lo hizo con en la primera parte, pero él se quedó, porque y cuando él está en la cárcel, él dice, quisiera sentir algo. Pero es que los psicópatas, por eso el 1% de las personas, porque no sienten, o sea, por más que ellos quisieran sentir, no tienen esa parte. No, sí, tienen una desviación mental, podemos decir, en que no procesan la vida de la misma forma, ¿no? Encuentran placer, encuentran gusto en cosas que obviamente no se pueden tener en eso, no como que su línea de humanidad se va abordando, ¿no? Así se nota porque al final, en el caso de Dahmer, llega un punto que hasta comía parte de las personas que asesinaba. Entonces ya es simplemente algo que es completamente descarriado de una connotación social y te hace como sentir más fuerte o por encima de otro ser humano. Sí, pero es que es una condición ya, entonces no podemos, por eso es que a mí me gusta verlo, porque, o sea, todos nosotros, o sea, tenemos, ¿cómo se llama? Sublimamos unas cosas. Entonces, por ejemplo, es como, a ver, lo del carnicero. Entonces, él sublimaba desde que empezaba, o sea, la parte asesina que él traía, ¿cómo la sublimación que él hacía? La hacía a través, porque él trabajaba en una carnicería. Sí. Entonces, ahí empieza todo. Creo que como tal, la verdad es que Dahmer sí es una serie o una miniserie que trastoca todos estos temas y que juega mucho con los flashbacks, con la parte emocional y como de ir descubriendo este personaje sin que explícitamente te diga qué es lo que está sintiendo, solo vemos sus acciones, ¿no? Creo que eso es algo que está muy bien hecho en esa serie. Y creo que, por ejemplo, yo me pongo en el papel del actor, porque imagínate, porque le quedó idéntico al documental, o sea, es como que... Lo estudió completito, Lo estudió completamente, o sea, los gestos, o sea, la forma en cómo él hablaba, su mirada, cómo caminaba, o sea... Y pasar viendo, te imaginas, todos esos documentales, de cierta manera te crea un trauma. Definitivamente, el propio actor lo ha dicho, de que él quiere hacer comedia romántica, algo así como para limpiarse esa imagen que le dejó interpretar a semejante asesino, que hay que decirlo, no es un caso en la vida real. No, en el caso de Yu es una ficción, pero Dahmer sí es alguien que existió y que pues, es uno de los asesinos en serie más despiadados, podemos decir, en la historia de Estados Unidos. Pero bueno, saliéndonos de un poco de este lado del mundo, vamos al sudeste asiático. Esta serie, solo la escuché mencionar un poco, es miniserie, se llama La Serpiente, y contame un poco al respecto, porque se me hace interesante y que además está remontada a los años 70, según tengo entendido. Así es, pero para mí es que todas son interesantes, la verdad. Es un poco complicado porque en La Serpiente está basada en la vida real también. Entonces, él es un asesino, pero con los turistas. Okay. Entonces a él no le gustan los turistas, es como que... muy nacionalista el hombre. Correcto, entonces esa parte de que él siempre, ahí lo encubría también la novia de él o la esposa. Entonces era como que ahí iban de la mano. Cómplices. Entonces, correcto, entonces ellos de cierta manera a los turistas novatos, por decir así, que no están preparados para ir a eso, él venía, se te acercaba, te decía que te iba a invitar, él le hacía como que vendía, era estafador, empecemos por ahí. Que tenía como cierto encanto con las personas. Con las personas, él siempre hacía clic, o sea, típico de todas estas personas que hacen clic, entonces es como que ya empieza el turista, después él se lo lleva a un hotel y ahí pero todo empieza con el que trabajaba en la embajada. Porque él el que empieza a decir que falta, comienza la familia a llamar que iban tales turistas a ese país y ellos no estaban. Y entonces cuando él busca y a él le preocupa porque él también era alemán, entonces los primeros que se pierden eran alemanes. Y él dice, espérate, o sea, sale que vinieron acá al país, pero no están en el hotel. Porque día antes ellos salieron de fiesta, lo conocieron y él los comenzó, o sea, el encanto de él todo lo pone como, o sea, que era de nivel, pero no, o sea... ¿Y qué tipo de asesinato cometía?
¿Era de disparo, de descuartizar o era de envenenar? ¿Qué tipo Él de...? lo envenenaba, Ok. o sea, él era más, o sea, él era sutil. Era igual. más sutil, ok. No se ensuciaba tanto las manos. Pero Dahmer también era sutil, se te Bueno, fijas, hasta o que sea, empezó a despedazar a personas. No, porque no había dolor, porque ya estaban muertos Ok. cuando los despedazaba. Sinceramente estoy bastante preocupado por esta muchacha y su apreciación. Pero es que soy sincero, decime que es peor que estés vivo y que te estén descuartizando o Ok. que estés dormido y no sintas. Bueno, sí, puede ser. Entonces, es válida la sí, opinión. entonces en esa parte es menos doloroso, bueno. Y bueno, curioso también que rescaten esta historia porque por lo general cuando hablamos de asesino en serie para Hollywood y todo esto, simplemente se centra mucho o Europa o Estados Unidos. Por Sí. aquí algo asiático, ¿no? Y casi no se descubren este tipo de historias. Pero como no, porque es peor, acuérdate que en Van Gogh, o sea, siempre lo asocian como la ciudad mala, Es cierto. donde hay las drogas, donde, o sea, todo está Mundo ahí. criminal, digamos. Correcto. Entonces también por esa parte, o sea, y me gustó, o sea, también el personaje, cómo se viste. Es carismático, Es supongo. carismático, súper elegante, el tipo, o sea, también, o sea, el papel que hizo fue fenomenal. Ok, ahí podemos ver entonces 3 ejemplos de series sobre bueno, asesinos seriales. Curiosamente 3 sobre hombres, porque creo que en realidad si hablamos de género, en los asesinos casi debe ser un 90% hombres más que mujeres, ¿verdad? Sí, pero sí hay. Sí hay. Correcto. Pero creo que es una relación muchísimo menor, ¿verdad? Sí. Así que ahí hay 3 ejemplos, hay bastante más, Netflix está lleno. También hay documentales sobre asesinos en serie que en una segunda parte te voy a volver a invitar para hablar sobre esto. Y la verdad que sí, es un entretenimiento, digamos, un poquito morboso, pero al final, como decimos, que te permite analizar la mente humana cuando cae en el pozo de la oscuridad, ¿no? Sí. Definitivamente. Muchas gracias, Andrea, por haber estado en este programa. Muy bonita e interesante la plática. Con eso vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viéndote.